Bien, muy buenas noches con todos, colegas, reiterando el saludo a los que se están uniendo a esta sesión académica, que si bien es cierto es de mucha relevancia para nuestra formación, este tema es muy importantísimo, ¿no? En el ámbito del derecho penal. En este caso estamos hablando de la imputación objetiva en la teoría del delito, el cual esta sesión que va a ser fructífera y desde ya estará a cargo de nuestro miembro honorario, el doctor Enrique Alberto Pimentel Palomino, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con segunda especialidad en prevención y control de la corrupción y graduado con mención de sobresaliente. Actualmente se desempeña como abogado en la firma legal Muñoz Defensa Penal. Bien, hablando más sobre su trayectoria, el doctor Pimentel cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional. Es predocente y adjunto en cursos de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid. Su formación también ha estado especializada en Teoría del Delito con docentes de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Tiene experiencia en defensa penal privada y en la Fiscalía de la Nación. También es ganador del concurso de litigación oral en Derecho Procesal Penal, en este caso el concurso denominado ABA Roli del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, obteniendo una estancia académica en la Universidad de San Diego, en Estados Unidos. Cabe recalcar que también es autor de diversos artículos académicos en Derecho Penal y Procesal Penal. Bien, esta es la introducción para esta sesión del día de hoy. En este caso, como les vuelvo a reiterar, es un tema muy importante, ¿no? La imputación objetiva en el ámbito del derecho penal. Bien, le doy pase al doctor Enrique Alberto Pimentel para que nos pueda deleitar con esta hermosa clase que nos va a dar el día de hoy. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal a todos y todas? Muchísimas gracias. Espero que en verdad sea así, esto de deleitar, que ya son casi las 9 de la noche y da un poco de sueño, pero nada, muchas gracias a todos, a todos y todas en verdad por estar acá. Va a ser una clase muy sencilla, en verdad. Quiero que este lunes a las 9 de la noche no sea más bien aburrida, sino todo lo contrario, sea comprensible. Entonces, la idea es que justamente esto se entienda, ¿no? Si tuvieran alguna duda, pues con mucho gusto yo les voy a responder y pues si no, continuaré igual con las explicaciones, ¿no? No somos muchos, somos 20, conmigo 21 seguramente, o 20 conmigo. Entonces, pues podemos aprovechar de que puedo hacer algún tipo de casito por ahí, si alguno de ustedes o alguna de ustedes quisiera responder, pues con mucho gusto también, ¿eh? A ver, déjenme, voy a presentar la pantalla. A ver, ya, en teoría que se ve. Pues el tema que se me ha encomendado el día de hoy es la imputación objetiva, ¿no? La imputación objetiva es uno de los ítems más relevantes, más importantes de la teoría del delito. Eso no tiene ningún tipo de cuestionamiento. De hecho, y con muy buena ilusión, les digo que el día de hoy el Perú está volviendo a retomar las buenas costumbres de la dogmática penal y alejando las malas costumbres que hace un tiempo nos vienen acechando de mucho o mucha teoría del caso, en el que el abogado es, digamos, la figura clave, ¿no? Y no en realidad la correcta imputación. Y esto pues ha sido lamentablemente traducido a través de abogados que son muy conocidos y que lamentablemente ante la mínima dificultad pública terminan renunciando ante casos así, ¿no? Digamos, pues en fin, la idea está en que se retome, ¿no? Se retome una buena imputación objetiva, porque si es que esto no se hace así, entonces yo no sé al final cómo es que terminaremos haciendo teatralización de los casos en vez de correctas imputaciones respetando las garantías que son el núcleo del proceso penal, ¿no? Sea consciente, no sea consciente, sea delincuente, no sea delincuente, pues la idea es saber realmente si es que existe o no responsabilidad penal. Y pues la única manera de hacerlo es a través de una correcta interpretación del hecho, justamente con una correcta vinculación al tipo penal.
Y para eso, la imputación objetiva es muy importante. Entonces, pues dicho esto, doctores y doctoras, vamos a trabajar primero la ubicación. Si al final no sabemos dónde estamos ubicados, como mi papá me decía, ¿no? Si tú no sabes, o a veces siempre recuerda de dónde vienes para saber a dónde vas, es que lo aplico lo mismo que en la teoría del delito, porque tenemos que saber dónde está la imputación objetiva para saber a dónde vamos. Y es la única manera, ¿no? No voy a detenerme tanto en la discusión de si es que considero o no considero que la imputación objetiva está dentro de la antijuridicidad de la conducta y cosas así. Eso ya para otro día, para esas cosas que en verdad a mí me fascinan y dicen a veces Enrique está loco y cosas para otro día, porque la imputación objetiva no se basa en tanto ese punto. Así que, por lo menos de las dos teorías más serias que yo conozco, que es la teoría bipartita y tripartita, ¿no? Y bueno, hay otra muy seria también que es la unificada, ¿no? Pero no la vamos a tocar ahora. Ya esto de la tetrapartición y la pentapartición, que me parece ya una locura, ¿no? Que viene curiosamente por ya no abogados, sino alguno que otro fiscal que, digamos, perturba un poquito la teoría del delito. No, pues no, yo no creo que sea serio eso, en fin. Bueno, más allá de eso, doctores y doctoras, más allá de su profe rajón, ¿no? En fin, suele pasar. Es que la idea está en saber dónde está la imputación objetiva. Y dentro de la teoría bipartita, que es la teoría que yo sigo personalmente, ¿no? Y si alguno no la sigue, pues con mucho gusto lo podemos discutir ahora, conversar, no pasa nada. Dentro de los elementos objetivos, subjetivos y negativos del tipo que están dentro de la antijuridicidad de la conducta, antijuridicia siempre recuérdense bastante en la teoría bipartita, siempre viene, la teoría bipartita viene de la selva, ¿no? Porque es mucho ¿no? Es antijuridicida de la conducta, no siempre, definitivamente, sí, siempre. No es antijuricidad, es antijuridicia, recuérdense mucho de la selva, ¿no? ¿no? Antijuridicia. Ahora, dicho esto, la imputación objetiva se encuentra dentro de la antijuridicidad de la conducta. Evidentemente, pues hay otros planos que hay que seguir, ¿no? No podemos dejarlo de lado. Y de ahí vendrá pues la imputación subjetiva, y ahí seguramente la culpabilidad, ¿no? La antiquísimamente llamada culpabilidad o la imputación personal, ¿no? Este juicio de reproche, de responsabilidad penal, que será para otro tema y seguramente algún otro profesor podrá, esta vez sí, deleitarlos, ¿no? No tanto como yo el día de hoy, pero bueno, en principio, eso es en tanto la teoría bipartita. En tanto la teoría tripartita está en la tipicidad, ¿no? Pero como tal, digamos, no se llama imputación objetiva. Como tal, la palabra correcta es, o el término correcto es el tipo objetivo. La imputación objetiva encuadra mucho mejor cuando se habla de cuando se habla mucho más de la teoría bipartita, ¿no? En fin, ahora se aplica también en la teoría tripartita, ¿no? Pero, digamos, lo prudente es hablar del tipo objetivo y el tipo subjetivo si vamos a hablar de la tipicidad en tanto y en cuanto hablemos de la teoría bipartita. En fin, como le digo, son temas semánticos, el día de hoy eso ya no es una discusión. Jamás van a encontrar una sentencia que dificulte su parte considerativa, ¿no? En cuanto y en tanto a eso se refiere, sí que es por gusto, esto no tiene sentido. Pero sí ubicarlo, ¿no? Entonces, a ver, si lo ubicamos, si lo ubicamos en la antijuridicidad de la conducta, pues vamos a ver que en la teoría bipartita la imputación objetiva es el primer elemento que se estudia en la bipartición, y en la tripartición en la tipicidad de la conducta. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna duda. Si no, pues puedo continuar. Doy unos 5 segundos, 10, 9, 8. ¿Alguna duda, alguna cuestión, alguna manita levantada hasta acá? ¿No? Con mucha confianza, por favor. Ustedes ya me conocen, No es necesario decir, sí, hay no, dificultades, ¿no? Ya me conocen. No, entonces continúo.
Bueno, vamos súper rápido. ¿Qué es la imputación objetiva? O en todo caso, en vez de presentarles esto, no sé quién, sí, creo que sí está acá, a ver, permítanme. Pues hagamos algo. Creo que es más interesante. Hoy son las 9 de la noche, esto de leer. ¿No? Yo les puedo regalar este PPT que lo tengo hace tiempo. Mejor lo hacemos así, ¿les parece? Entonces yo pues puedo preguntar y cosas así. No sé si es que les puedo pasar este enlace por el mensaje de llamada. ¿Se puede? No sé si es posible, pues ustedes lo descarguen, Claro, estaría perfecto, doctor, ¿no? si lo podemos pasar por Bueno, aquí, por el chat. no, Y no sé si se puede, vamos. Uy, no puedo. Eh, Te lo paso, o no sé, se lo paso a mi amigo, a ver, permíteme, a mi amigo Juan, y que lo comparta. ¿Les parece bien? sí, estaría perfecto, doctor. Igual yo lo voy a compartir ahorita al grupo que tengo también, que les he pasado esto, no pasa nada. Ahora sí. Bueno, yo creo que va mejor, ¿no? Creo que es mejor aquí a las 9 hablar y hablar y discutirlo, ¿no? Ya esto de leer diapositivas me parece aburrido, en verdad, ¿no? Los profesores nuevos estamos cambiando este tipo de cosas de diapositivas. Bueno, en fin, las diapositivas son importantes, pero creo que este tipo de cosas podemos hacerlo mejor hablado, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les parece bien? Igual ya les pasé el PPT, ¿eh? Creo que me gusta un poquito más así. A ver, ¿qué es la imputación objetiva? Pues la imputación objetiva, como decía Santiago Mirpuch en España, o como decía el profesor como dice el profesor Iván Montoya, actualmente sacó un libro, por si acaso cómprenlo, es buenísimo, buenísimo. Tuve la oportunidad de poder participar en su redacción con una que otra dificultad, pero muy bueno, acaba de publicarse en el fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y recién, muy buen libro. Se lo digo con conocimiento de causa porque, como les digo, he participado en ese escrito, es demasiado bueno. Entonces, ambos van por la misma línea, ¿no? Santiago Mirpuch dice que la imputación objetiva termina siendo el aspecto externo de la conducta requerida por el tipo doloso o imprudente. En fin, yo creo que no. Yo creo que acá mi profesor Santiago, que en paz descanse, pues es superado por un peruano, ¿no? Así que hay que aplaudir esto porque el profesor eh, Iván Montoya tiene algo que a mí me gusta más, ¿no? Básicamente que la imputación objetiva es un filtro. ¿Es un filtro de qué? ¿Es un filtro de qué? ¿De cualquier cosa? No. Entonces es un filtro contra el abuso del jus puniendi del Estado. Es decir, a través de la imputación objetiva no solamente evitamos el uso y abuso del jus puniendi, sino fortalecemos el jus puenale, ¿no? Eso lo dice el profesor Silva Sánchez, ¿no? Esta diferencia del jus puniendi como un poder bruto, ¿no? Y el jus puenale como un poder más dirigido, ¿no? Y los dos deben mantener de agarrarse de la manito, no puede haber uno con el otro, ¿sí? Entonces, a través de la imputación objetiva podemos delimitar correctamente las atribuciones de responsabilidad penal. ¿Y por qué esto es importante? Principios de legalidad, principios de proporcionalidad, pero sobre todo, principios de culpabilidad, doctores y doctoras. En tanto, y en cuanto entonces nos refiramos a que es necesario siempre que para que alguien cometa un delito debe cometerse una conducta totalmente rechazada, a la vez debe haber también una conducta que esté normada. Evidentemente los filtros de atribución tienen que ser proporcionales. Los tres principios más importantes del derecho penal: legalidad, proporcionalidad y culpabilidad. Y la imputación objetiva está en estos tres puntos. Está en estos tres puntos. Y acá, pues yo les digo esto, porque en realidad muchos profesores y abogados suelen tener una muy mala forma de comprender la imputación objetiva como si fuese una suerte de rompecabezas, y suelen decir, es que basta con que esto esté en el tipo penal. Acá sí me gustaría saber la opinión de alguno o de alguna de ustedes. Si puede escribirlo, yo lo leo. ¿Basta con que alguna conducta encuadre en el verbo rector? Les voy a poner un caso. A ver, voy a poner un caso. ¿Para qué hay imputación objetiva?
En el delito de colusión, hay un delito de colusión, yo lo discutí con una de mis alumnas hace un tiempo atrás, la parte de la colusión exige la concertación, ¿no? Lo de Gerí. Ustedes han visto que Gerí se reúne con un extranjero, no sé si es chino, japonés, coreano, puede ser, pues no lo sé, no es de Asia, un asiático. Y pues tiene indicios fuertes de colusión, ¿no? El tema del caso Chifa, claro, el caso Chifa, exacto. La pregunta es, si yo un día soy presidente, ¿no? Yo le digo, un día se me ocurre la de postular a la presidencia y ustedes votan por mí y de la nada yo me reúno con un asiático, ¿no? Para almorzar a las 3 de la mañana, bueno, de almorzar o comer o cenar a las 3 de la mañana, ¿no? Pero eso ya configura un delito de colusión. Es decir, si yo me reúno con alguien, configura concertarme con alguien, ¿es lo mismo reunirme que concertarme? ¿Sí o no? ¿Mm? Waldir nos dice no, un no rotundo, un no con un punto, es un no rotundo. Claro que sí. Tiene razón, Waldir. Evidentemente no. Y evidentemente no, porque cuando se habla de una imputación objetiva, no basta con encuadrar esto como si fuese un rompecabezas, ¿no? Vuelvo al inicio, ¿no? Hay fiscales, hay jueces, hay abogados que suelen indicar incorrectamente que basta con encuadrar ese tipo. Pero ¿cómo lo encuadras? ¿Qué? ¿Esto es una suerte de rompecabezas? Esto no es así. Los criterios normativos que hay que utilizar para poder imputar responsabilidad de manera objetiva a alguien deben ser, además de normativos, evidentemente valorativos. Y aquí entra lo que dice el profesor Santiago, ¿no? Que le dije que se ve superado por Iván, porque pues superado desde un punto de vista en todo caso por puesta de mano, porque evidentemente la imputación objetiva es un filtro, pero después es el aspecto externo. Es decir, no toda reunión equivale a una concertación. Es que es así. No toda conducta que genere una muerte tampoco equivale a un homicidio. Podría equivaler tranquilamente a una lesión con consecuencia de muerte. No toda sustracción, digamos, no todo apoderamiento ilegítimo, en todo caso, para ser mucho más exacto, equivale a un hurto o a un robo. Insisto, no es un problema de encuadramiento algebraico, de rompecabezas. No, 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 no. Es que la imputación objetiva es normativa y valorativa. Y aquí vamos con esto. Miren, les voy a poner este caso que es sencillo. Este caso siempre lo ponen, ¿eh? Así que yo acá sí me disculpo por ser del común, pero pues es un caso que en verdad es muy interesante para poder introducir la imputación objetiva, ¿no? A ver, si un hijo envía a su padre a otro país en un avión, lo envía cada mes, porque este hijo es un desgraciado que quiere la herencia del papá. Y todos los meses lo envía, porque su papá es multimillonario y él, que es un desgraciado, quiere toda la herencia, pero no tiene la suficiente osadía para poder generar un parricidio, ¿no? Y lo manda todos los meses esperando a que el avión caiga, ¿no? Pues les pregunto algo, ¿es el sujeto responsable penalmente el día de hoy de esa muerte si el avión se cayera? ¿Sí o no? Porque creo que es muy fácil, ¿no? No, doctor. ¿Por qué, Gerardo? Bueno, recordando un poquito, bueno, la conducta está dentro de, digamos, el hecho de viajar no implica necesariamente, bueno, estamos sometidos a las cuestiones que implicaría viajar necesariamente, cuestiones Claro. que escapan ya de la responsabilidad de uno. Como usted propiamente lo mencionaba, si bien hay una intención, pero no se materializa, digamos, directamente por su propia mano en este caso, sino por un caso fortuito, ya que dentro de el proceso de viajar, digamos, hay ciertos riesgos que se tienen en consideración. Tengo una pregunta, tú acabas de decir algo importante, el hecho de que no se haga con su propia mano. Y podría ser que no siendo de su propia mano responda. ¿Qué dirías, Gerardo? A ver, sería ya ir a un tema de
Creo que no, doctor. Yo te apuesto que sí. ¿Y qué pasaría si le paga a alguien para que el avión... Claro, No, claro. Teniendo en consideración ese aspecto, sí, pero netamente en el caso, no. Pero sí, obviamente ya hablaríamos un no, tema de autoría y participación. pero en casos así, sí, tienes mucha razón. O sea, es que la idea es esa, ¿no? Tú acá, y dijiste algo súper importante, ¿no? El hecho de comprar, dijiste, o pagar los boletos, ¿no? Y eso es lo que dicen los grandes dogmáticos, así que tú vas bien por ese camino. Es básicamente, ¿no? ¿Qué hace el hijo? Pues compra un pasaje. Por ejemplo, yo el día de hoy compré un pasaje para irme a España, más o menos en mayo, junio me voy para poder sustentar la primera parte de la tesis doctoral. Y cuando estaba comprando esto, dije, entré a internet y dije, ¿cuáles son los asientos, no? Eh, con más probabilidad de supervivencia ante un eventual accidente de avión. Sí, porque estoy traumado con la muerte, en verdad. Y bueno, pues al final era la parte tercera, o sea, el avión divídelo en tres, ¿no? Y vete después del ala, que es la parte trasera, la tercera parte de la parte trasera, ¿sí? Y ahí siempre, busca siempre estar ahí porque es muy probable, tienes un 40% más de supervivencia. Efectivamente, pues vamos a morir, ¿no? Pero de todos modos, no por un accidente de avión, ¿no? En fin, claro, si viajas 12 horas, pues evidentemente, ¿no? Volviendo al tema, si tú te das cuenta de esto, el hecho de comprar un boleto de avión, y a eso voy, es importantísimo porque esa es la conducta que hace el sujeto. Y he aquí la introducción más importante de la clase de ahora, el punto de vista ex ante. ¿Sí? El punto de vista ex ante. La imputación objetiva el día de hoy se va a basar por este punto de vista ex ante que muchos autores el día de hoy contemporáneos están tocando de una manera muy profunda, ¿no? Nada más basta ver el libro del profesor Silva Sánchez, mi maestro, ¿no? Que yo hasta ahora les juro que leo lo que dice y a veces tengo que leerlo hasta 3 o 4 veces. Así que yo les voy a explicar la teoría miriana, básicamente la de Santiago Mir, con un poquito de enfoque montoyista en Perú, pero esta teoría silvana del profesor Silva Sánchez es que es muy compleja todavía para mi poco cerebro, no porque él hable incluso ahora de una imputación intersubjetiva, no. Yo todavía, ya seguramente en 2029 me invitan de nuevo y ahí les explico. Yo creo que para esa fecha más o menos ya va a estar completamente mi cerebro modificado por mi asesor doctoral, ¿no? Por el momento todavía es el maestro de Silva, que es Santiago Mir. Bueno, la importancia de todo esto radica sustancialmente en que la imputación subjetiva el día de hoy es además de filtro, una nueva forma de imputación. Porque a partir de 1910-14, más o menos, Primera Guerra Mundial, culminos 18, donde el causalismo era muy fuerte, ¿no? Hasta más o menos 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 45, fin de la Segunda Guerra Mundial, donde ya empieza a tallar un poco más el finalismo, es decir, digamos, dentro del causalismo, ¿no? El causalismo, Mesger, que es el máximo representante, ¿no? Había un abogado, estaba curiosamente un paréntesis, que dijo que Mesger era el máximo representante del finalismo, ¿no? En el EP, ¿no? Es un abogado muy conocido que me da un poco de gracia porque lo dijo tan convencido, ¿no? No había muy conocido, ¿no? Muy conocido, como les dije, ¿no? Que cuando la prensa sale, se retira de las defensas. Entonces, ¿no? Mesger no es del finalismo, Mesger es del causalismo, ¿no? Y claro, lo que sucede es que la imputación en esos puntos hasta más o menos 1975, ya con el finalismo, ¿no? El gran representante Bessel, en el Perú el último,
finalista respetadísimo, el profesor Felipe Villavicencio Terreros. Es muy probable que él sea el penalista más grande de todos los tiempos en el Perú. Posiblemente, les digo, posiblemente. Todavía no he muerto yo, así que falta. Mentira, es broma, es broma. Es broma, es broma, es broma. ¿No? El profesor y a los talones se leía, ¿no? Pero la idea es que la idea fue variando porque las imputaciones se hacían de manera física, muy, muy, muy naturalística, y después fue variando para que sea evidentemente más ontológica. ¿A qué voy con esto? ¿No? Alguien es responsable penalmente de un hecho porque la idea era que había causado este hecho, ¿no? Primero, una suerte de cadena netamente física, naturalística, ¿no? Poco a poco después más ontológica, es decir, la idea ya no era la causa, ¿no? Después, claro, con esto de las teorías famosas, ¿no? La famosa teoría del sine qua non, las teorías de el causalismo, o sea, las teorías de las condiciones, la equivalencia de las condiciones, ¿no? Las causalidades hipotéticas, las causalidades cumulativas, ¿no? Las causalidades valorativas, en fin. No, el día de hoy ya han superado ese filtro, pero curiosamente van a encontrar abogados, fiscales y jueces que aún mantienen esa imputación objetiva, no porque lo quieran, sino por ignorancia, pero pues fuera de eso, los juristas más finos y los abogados más finos ya diferencian esto, pues no tiene ningún asidero, no hay ninguna manera de poder comprender el día de hoy desde una imputación seria, una causalidad, ni siquiera valorativa, ¿no? Es decir, lo que antes se hacía era, tú has causado el delito, bueno, pues tú eres responsable, pero no todo el que causa un delito, es decir, no todo el que está vinculado en cadena directamente, pues es responsable de un delito, doctores y doctoras. Ustedes ya lo saben hace mucho tiempo, eso es clarísimo, o sea, es decir, si yo, por ejemplo, digamos, un día no me va bien en el derecho, ¿no? Y pues me gusta manejar y me compro mi micro, me compro mi bus, me compro una combi, ¿no? Y pues como además a mí me gusta la informalidad, como en el Perú, ¿no? Ni siquiera tengo mis papeles y qué tal y cual, no estoy llevando a la gente, ¿no? Porque pues de algo hay que comer, de algo hay que vivir, ¿no? Vienen ladrones y dentro de mi combi empiezan a robarle a alguien y se van, ¿no? Yo sería responsable del delito de robo en participación, al menos. ¿Sería o no sería responsable, doctores y doctoras? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? O sea, yo tengo mi combi, ¿no? Me dice, Anthony me dice no, ¿no? Me dice no. Claro que no. Les pregunto algo. ¿Qué pasaría si después de eso, evidentemente, pues a mí me da miedo ya, ¿no? Llevar combi. Entonces empiezo a dedicarme al taxi, ¿no? Y soy mala suerte, ¿no? Yo tengo muy mala suerte y resulta que recojo a dos fumones, ¿no? A dos fumeques y estos dos pastrulos están llevando droga, ¿no? Y a mitad del camino, a mitad del viaje, ellos dicen, oye, está muy bueno, ¿no? ¿Quieres? ¿Quieres? Y su profe Enrique, que es fumeque, ¿no? Que es un pastrulo también retirado, digamos, ¿no? Y ellos ya son pastrulos en su última etapa, pues me invitan, y yo digo, sí, también invítame, una cosa así, y me invitan, ¿no? Entonces manejamos así súper legal ahí, ¿no? Todo, y llegamos, o sea, hacemos dos viajes, un viaje así manejando y otro viaje con la droga. Y evidentemente pues el segundo viaje debe ser mejor, ¿no? Seguramente. Pero me agarra la policía, ¿no? Me agarra la policía. Y a mí me imputan del delito de tráfico ilícito de drogas. ¿Soy autor? ¿Soy partícipe? ¿Qué opinan? El hecho es el siguiente, yo recogí a esta gente, pero a mitad del camino empiezan a hablar de la droga, que me invitan incluso. ¿Qué soy? ¿Autor, partícipe del delito de tráfico ilícito de drogas? Me invitan incluso. A ver, sálvense, pues. Sálvenme. ¿Quién es mi abogado? ¿O mi abogada? Podríamos, doctor, ¿qué tal?
podríamos ir desde una vía administrativa, ya que necesariamente debería una sanción de multa al no existir una lesión puesta en peligro. O ¿Siempre debe existir una lesión, Cristian? claro, si lesionas a una tercera persona, ahí a sabiendas tú fumas y a sabiendas que estás manejando y te estás cometiendo ya un riesgo permitido. O sea, tengo que conocer, tengo que saber, me dices. Pero las personas naturales no saben. Es un tema posterior, querido Cristian, ¿eh? La imputación subjetiva es después, ¿eh? Y hay delitos que no generan lesiones. Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad, ¿no? Estoy borracho y manejo, ¿eh? Que su profesor Enrique todos los fines de semana se emborracha con libros de derecho penal, ¿no? Un día decide conducir y evidentemente no pisó a nadie, pero se cometió un delito. Lucero, mil gracias, Cristian. Es una buena introducción también para la discusión. Tú dijiste, ¿no? ¿Quieres hablar? ¿Quieres dar tu opinión? Sí, doctor. Hablaban en algún momento de las conductas neutrales, que son conductas, también le llaman como conductas socialmente adecuadas, digamos, que es en un actor cotidiano del ciudadano, tales como, no sé, vender un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Y que con ese cuchillo posteriormente la persona realice un acto delictivo. Ya. Esta conducta de la persona se le denomina conducta neutral. Ya, me gusta, pero te la complico, pues, ¿no? Te la complico porque, o sea, quiero complicarte, ¿no? Me gusta complicarte la vida. Lucero, mi pregunta es la siguiente. Me he invitado, ¿no? Igual, ¿soy neutral o no? Sálvame, por favor, sácame de la cárcel, tú eres mi abogado. Que se refiere a que si le han invitado la sustancia. Sí. Yo creo que igual, o sea, por el tema del consumo en lo mínimo podría ser. Ya, pero yo necesito a alguien que esté seguro o segura. Está bien, Lucero. Alguien, o no, o me dice terminación anticipada, entrégate. Entrégate. O sea, para Lucero no soy Waldir, a ver, dale. El ejemplo es que yo estoy conduciendo, soy un taxista y llevo a dos pastrulazos, ¿no? Y he cambiado, he modificado el taxito, ¿no? Porque solo los genios cambian, ¿no? ¿No? Y claro, me invitan a la droga, porque a mí me gusta fumar, digamos, ¿no? Y yo la recibo. Y luego cuando llego, ¿no? Me cuadra la policía y me dice, estás implicado en el delito de tráfico ilícito de drogas. Pero es que yo los recojo y a la mitad me entero que llevan droga y a la mitad, y ya más o menos en la penúltima parte, pues me invitan a la droga, ¿no? No pude resistirme, mi pasado. ¿Eh? ¿Qué dicen? Antonio, ¿eh? Bueno, doctor, quizá recordando un poco el tema, quizá por ahí puede ser el de prohibición de regreso, justamente porque tú estás cumpliendo con un deber, ¿no? Un taxista, simplemente estás cumpliendo con tu deber de taxista y en el momento que juntas a esos pasajeros, y bueno, no te pueden imputar el hecho de estar participando en tráfico ilícito de drogas, ¿no? Por el simple hecho de haber quizá aceptado fumar en esa parte. Eso vendría a ser otro tipo penal que quizá podría ser conducción en estado de Claro. adicción, ¿no? Pero no por tráfico. Claro. O sea, nunca voy a responder, o hay manera que responda. Ahora, ¿quién actúe de fiscal? Que dicho sea paso, acá no voy a nombrar una, pero de una fiscal muy querida, la quiero bastante, le agarro mucho cariño y está acá escuchándome. Pero también puede hablar, ¿eh? O sea, acá todo el mundo habla, ¿no? Pero no va a saber quién es, así que bueno. Quiero saber, ¿quién actuaría de fiscal? O sea, ¿puedo llegar a ser responsable al menos de participación? Sabemos que de autoría no, pero no lo sabemos, todavía no tanto, pero como partícipe, si se puede o no se puede. No, para avanzar la investigación objetiva, pues, me estoy aburriendo, pues, lo que vamos a continuar, por favor. Tengo sueño. ¿Es posible que responda sí o no? ¿Qué me dicen? Vamos, debe haber uno. Siempre hay un distinto. Siempre hay un distinto.
Es más, si me lo dice, le regalo 4 libros de temas de procesal civil y civil que no me gusta tanto, pero son libros actuales. A ver, ¿quién? Uno de Osterling, que apareció, y de Mario Castillo Freire, ¿no? Seguramente ya lo tienen, pero bueno. Si no, pues les regalo otro. ¿Mm? ¿Pero causa lesión al fumar o...? Bueno, causa lesión. Pero no estaría cometiendo el delito de tráfico ilícito de drogas. Estaría cometiendo el delito de lesiones en todos casos, ¿no? A ver, sí, como decía, fumar tabaco, cigarrito es un riesgo permitido, pero fumar marihuana y conducir, ahí sí rompe el riesgo de conductor Ya, negligente, porque era un riesgo de la norma. Ya, pero yo quiero que me imputen a mí el delito de tráfico ilícito de drogas, no otro, ese delito. ¿Es posible que lo cometa, sí o no? En ese mismo hecho, sin cambiar nada. Sería inadmisible, Bueno, sería por lesiones. no, es que no quiero otro delito, quiero ese delito. ¿Es posible o no es posible? A priori se archivaría, bueno, se puede apartar, pero se va a archivar por la tipicidad. Doctor, si recogemos el verbo de transportar, si nos vamos por ese lado, podría existir encuadrar la tipicidad, ¿no? Pues no me convence tanto, puede ser, pero no me convence tanto. Puede ser, en un caso, ya. ¿Cómo podría ser en ese caso? A ver. Hablen, doctores y doctoras, ¿eh? Yo eso de leer está bacán, pero pues pronúnciense, en verdad, yo los escucho. Y hablo Gerardo, si quiere Gerardo puede continuar con la idea, si no, pues lo puede ser Patricia, o Patricia primero si quiere, Patricia primero. Dice, consumo propio por una cierta cantidad, Patricia, ¿a qué te refieres? Pues si quieres puedes hablar, te escuchamos. Ya habló Lucero, o Patricia puede ser la segunda mujer. ¿Mm? Después del 8M, creo que sí, obviamente, sí. ¿Mm? Si no, Patricio, hasta que Patricio se anime, ¿no? A ver, Patricio, ¿qué si se le puede imputar? Sí, doctor, muy buenas noches. Le saluda Patricio Coronel desde Ecuador. Verá, aquí nosotros en el Código Orgánico Integral Penal, aquí en el Ecuador, también se le imputa a la persona que transporte sustancias que están sujetas a fiscalización. Entonces, por ende, así como usted lo menciona, sí se le podría imputar el tan solo transportar sustancias sujetas a fiscalización. No necesariamente tendría que consumirlas. Ya. Lo mismo que dice Gerardo, ¿no? Lo mismo, transportar, vale. Pues bajo esa lógica, entonces siempre voy a ser también imputado, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto de diferencia entre prohibición de regreso, conducta neutral y transporte? El rol, doctor, en este caso. ¿El cuál? Bueno, ¿El cuál? el rol que tienes en este caso. El rol que tengo. Ya es que tengo un rol de conductor, ya. Claro, en ese caso, como por prohibición de regreso, si mientras, a pesar, bueno, creo que el típico ejemplo es de que evidentemente usas tu servicio de taxi para transportar cierto paquete que tú desconoces por un principio de propiamente estar en tu rol de taxista y acudir pues al servicio que se te va a pagar, desconoces del contenido más sin embargo pues puede estar transportando droga. Sin embargo, en este caso, bueno, considero que ese rol ya lo has transgredido directamente al pues aceptar, consumir y ya por seguir en ese acto. Y ahorita les digo, va por ahí, ya está, va por ahí. Pues, doctor, el tema de previsibilidad del riesgo, ¿no? Porque uno, al momento de darse cuenta que estas personas están fumando y bueno, tú aceptando también, como dice Gerardo, entonces obviamente ya como que tienes una idea de lo que puedes estar transportando. Doctor, eso, imputación objetiva. Eso. Sí. Claro. ¿Qué tal, Gladys? Buenas noches. A ver, en el tema de la prohibición de regreso, que es evidente que se presenta en este caso, creo que hay que partir que en principio la actuación es lícita, ¿no? Ahora, en el rol del taxista, si nos remitimos al Código Penal, existe la posesión no punible, ¿no? Entonces, él puede consumir sin que por ello lo haga partícipe del delito que han cometido los demás, ¿no? Que han utilizado su servicio. Entonces, en conclusión, la prohibición de regreso lo que protege es la libertad de actuación lícita, ¿no?
va a haber en realidad muy bien dos opciones ante el mismo caso, pero con diferente modificación del hecho. Fíjense. Bueno, antes de continuar, porque pues acá no hay censura, si es que yo no lo digo. Cristian, tienes la mano levantada. O Yamil, creo, no sé quién fue. Sí, estaba analizando el artículo 274 del Código Penal, conducción, estado de ebriedad y drogadicción. Cito en una parte donde dice, en efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas. Pero ergo, ya sea en presencia de alcohol, tiene que sobrepasar el 0.5, según el gobierno. No, ya, eso no. Nos estamos rompiendo la cabeza. Es muy sencillo. Yamil, creo que tienes una más y les digo la respuesta. Es que es más sencillo de lo que parece, pero más allá del tema teórico es el tema del hecho, doctores. Y yo sé que ustedes lo saben, a lo mejor y no me estoy dejando explicar bien, y esa es la imputación objetiva. Fíjense, esto de Roxin y esto de... Roxin decía, prohibición de regreso. Uno que sabe, si sabe, ya no es autor ni partícipe, ¿no? Y luego Jacobs, ¿no? Pues me da igual el saber, en realidad basta con mi rol, ¿no? No es así, el día de hoy ya no es así, ¿no? Yo les invito a leer al profesor Mario Maraver Gómez, ¿no? Tiene una tesis del año 2007. Imputación objetiva. No es lo mismo, fíjense, que yo maneje, no les he dicho eso porque yo quería que ustedes modifiquen el hecho, no que me vean el tipo penal. Fíjense, he acá cuando el jurista es fino, y no lo digo yo, eso lo hizo el profesor Sánchez Málaga junto con el profesor Montoya, ¿no? A mí me iluminaron, yo todavía era alumno en ese momento, ¿no? Y claro, fíjense, nosotros dejamos de lado muchos aspectos que no hemos comentado. ¿Cuándo alguien es neutro o no es neutro? Con imputación objetiva. No es lo mismo que yo conduzca el coche y tenga al costado a dos fumeques, ¿no? Y estos dos fumeques a la mitad del viaje digan que tienen droga y yo lo sé, pero yo continúe yendo a 40 kilómetros por hora, no me esté yendo en contra, no esquive, no me vaya por tránsito, me vaya por las troncales, es decir, no me vaya en contra o por atajos, lugares medio sospechosos, no avance rapidito, no cobre más de lo que debería de cobrar. Por ejemplo, de mi casa a la Católica, más o menos en taxi suelen ser casi entre 20 y 25 soles. De la nada te cobro 300, 400, 500. Eso me hace neutro. Parece que no. Que de la nada entra la policía y empezó a conducir más rápido. Es que, fíjense, imputación objetiva. ¿Tiene que ver que esté fumando o no fumando y se hagan mis amigos? No. Porque fume o no fume, mi rol y además mi conducta exterior va a delimitar una correcta imputación objetiva. Claro, no estoy diciendo que no cometa delitos. Podría estar cometiendo otro delito, como por ejemplo conducción en ebriedad o creo bajo sustancias tóxicas, ¿no? Como lo han dicho muy bien. Pero esto de acá no se hace a través de un mero análisis de rompecabezas y ponerlo al simple hecho de transportar, porque bajo esa lógica cualquier taxista siempre cometería el delito porque siempre transporta. Y la imputación objetiva es siempre la evaluación valorativa de una conducta idónea. Y esto no se hace a través de una numerología de 2 más 2 es 4. Esto se hace con valoraciones. Valoraciones y además imputaciones normativas, ¿no? Hace un rato decían, esto lo puede hacer siempre y cuando esté hecho por sus manos. ¿Y qué pasa si no estaba hecho por sus manos? ¿Qué pasa si el hijo pagaba a otro? Fíjense, el hecho de pagar no genera la muerte, pero el hecho de pagar genera un riesgo penalmente relevante frente a otro que está haciendo básicamente lo que él debería hacer, solo que con un pago. Imputación objetiva. El hecho de que yo me reúna con este asiático chinito porque
de la nada a mí me gusta hablar de Pokémon y los asiáticos son amantes de Pokémon, ¿no? Esos son mis prejuicios, evidentemente, no lo sé, ¿no? O me gusta mucho el maquis y a las 3 de la mañana le digo cómo me puede enseñar a hacer un maquis de su familia y su dinastía y demás así, ¿no? Evidentemente, pues, tiene que ver con que eso no necesariamente es una concertación, ¿me dejo entender? O sea, no es una concertación. Y he aquí la conducta penalmente relevante. Esta conducta ex ante, doctores. ¿Qué quiere decir eso? Que lo ex post no sirve, lo ex post no funciona. Pues déjenme decirles que no funciona si es que solo se ve ex post. Por ejemplo, el delito de homicidio. En el delito de homicidio estamos hablando de un delito de resultado. ¿El resultado es lo más importante en el delito de homicidio? ¿O qué es lo más importante? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo más importante en el delito de homicidio? El resultado, ¿no? ¿O no? ¿Mm? Sí, doctor, porque necesariamente es el que mata. No sé, pregunto. Sí, bueno, de mi punto de vista, sí, sería el hecho de matar. Por ejemplo, en el caso de Adrián Villar, ¿qué es lo más importante? El que haya fallecido lamentablemente la señorita Lisette Marzano. Para el derecho penal, no hablo en temas sociales, para el derecho penal, claro, para temas sociales, evidentemente, esto es importantísimo, lamentablemente ha fallecido una persona de una manera muy lamentable, pero para el derecho penal, dicen sí todos, yo les digo que no, yo les digo que no, yo les digo que no. Lo más importante en el derecho penal no es el resultado, es la conducta, sea un delito de mera actividad, sea un delito de resultado. ¿Cómo puedo saber yo desde el resultado de que hay un cadáver que ha habido una conducta de matar si primero no evalúo la conducta de matar? Fíjense, eso es importante. Fíjense lo importante que es. No toda muerte generada por una persona automáticamente es homicidio. No lo es. No lo es. No lo es. Porque no toda conducta es idónea para matar. Les puse el primer caso de este hijo. Este hijo que luego va a todos los meses, ¿no? Compra, o cada semana creo que es el caso, compra boletos de avión. Fíjense, su conducta genera una muerte, pero no es una conducta idónea de matar. Fíjense. Y es que aquí el ex ante es lo más importante, la exteriorización de la conducta. Por eso les ponía siempre, yo discutí bastante esto con una compañera, me parece, o con una alumna, ¿no? Y en el caso de Adrián Villar, ¿no? ¿Esto qué es? Para algunos, la fiscalía sobre todo, ¿no? Es un delito de homicidio culposo. Porque el homicidio culposo tiene su parte objetiva, no me van a decir que no. De hecho, es una de las partes más importantes, la imputación objetiva del delito culposo, ¿no? Dice que se durmió, ¿no? Culposo, ya. Es que no. Es que no. No, porque, fíjense, la forma en la que ha matado Adrián Villar a esta persona, más allá de que sea doloso o culposo, eso no me interesa, esto es imputación objetiva. ¿Es una conducta de matar o es una conducta de lesionar? Es que acá creo que no hay ningún tipo de discusión. Es que es una conducta de matar. Siguiente pregunta. Si es una conducta de matar, ¿es una conducta en acción o es una conducta en omisión? Imputación objetiva. Es acá cuando la imputación objetiva debe ser más fina. El profesor Percy García Cabero dice, esto fue un delito de homicidio doloso en omisión impropia. ¿Por qué fue una omisión impropia? Por la injerencia. Es decir, uno comete un riesgo y por un riesgo mayor que tiene la injerencia, o sea, tiene un deber de garante de evitar que se genere un riesgo mayor cuando ya generas un riesgo, se fue. Omisión impropia. Y la muerte se le imputa. Esa es la idea del profesor Percy García Cabrera. Yo estoy en desacuerdo con él. Claro, evidentemente, pues ¿quién soy yo para ir en contra del penalista más grande actualmente en el Perú? Y no me cabe duda que es Percy García Cabero, es que es el representante, pero eso creo que no hace que automáticamente tenga que darle la razón al profe. ¿Y qué es imputación objetiva? La conducta de haberla atropellado de esa manera, irse para la derecha, ¿no?
con una velocidad elevada, detrás, es que para mí es una conducta valorativamente de muerte, homicidio. Haya fallecido después de 40, después de una hora, es que eso no importa. Porque la imputación objetiva no tiene que ver con la durabilidad del tiempo, espacio entre la conducta y el resultado. No. Tiene que ver evidentemente con la valoración de la propia conducta. Y desde mi punto de vista, esa generación del riesgo es una generación de riesgo de matar. No es una generación de riesgo de uno matar, pero después porque me voy se genera la muerte. No. Ese atropello es un atropello que ha generado desde mi punto de vista una conducta de muerte. Y eso es la imputación objetiva. Es la valoración que uno hace a través de la normativa. Pero no a través de la normativa porque está la normativa, no, sino que encuadra idóneamente algo que es más importante, el hecho concreto. Por eso, imputación objetiva, si ustedes lo dividen semánticamente, imputar significa atribuir. Objetiva significa objeto, viene de object, de objeto, de hecho. Es decir, es la atribución de un hecho a un sujeto. Imputación objetiva en el derecho penal, por tanto, será la atribución de un hecho penalmente relevante a un sujeto. Es decir, yo te voy a atribuir, te voy a imputar, voy a hacerte tuyo un hecho. ¿Quieren ser más precisos? ¿Quieren ser más específicos? Una conducta. Esa conducta te pertenece. ¿Y por qué te pertenece? Por dos razones. La primera. Te pertenece por dos razones. La primera. Porque un hecho encaja en la descripción literal a través de una conducta peligrosa ex ante, la idoneidad de la conducta, no cualquier conducta encaja, sino peligrosa ex ante, o sea, lo más importante es la conducta, y por una segunda razón, porque los tipos penales exigen la producción, si es que exigieran de un resultado, lo mismo, la conducta ex ante, y de ahí recién tendré que ver si se ha cumplido o no la exigencia. Por tanto, si el día de hoy la señorita Lisette Marzano siguiera viva, no me cabe dudas de que ese delito podría ser un delito de tentativa de homicidio. Por más que se durmió, sí, no me cabe dudas. ¿Por qué? Porque tranquilamente aquí hay un actio liber in causa. ¿Quién conduce dormido? Yo hablaba también esto con una alumna y me decía, no, pero bajo esa lógica, tú me estás diciendo que todos los homicidios, categóricamente por pisar a alguien, siempre va a ser doloso. No. En lo que soy categórico es que nadie debe dormirse cuando conduce. Es que esto es categórico. Nadie debe dormirse cuando conduce. Siempre y cuando esté dentro de su control. No así a las 11 de la noche, cuando estás cansado, evidentemente, vas a empezar a tipo cabecear y vas a pisar a alguien. Ahí soy categórico. Es que acá hay un actio liber in causa. Uno mismo genera su estado de inconsciencia. Aquí no hay ningún lugar a dudas. O sea, aquí no hay como que, bueno, seamos flexibles con alguien que se duerme conduciendo. No, si está dentro de tus posibilidades el derecho penal, esto no lo pueden dudar. Y es que esa es la imputación objetiva. Esto de hablar ahora del punto de vista roxiniano, ¿no? Que todos vivimos en una sociedad de riesgos, ¿no? Y hablamos de una creación de un riesgo previsto o un aumento del riesgo permitido, doctores y doctoras, el día de hoy eso, desde mi punto de vista, está siendo superado. Está siendo superado justamente por las nuevas tendencias a hablar de estas imputaciones intersubjetivas, evidentemente, de Silva y qué tal y qué cual, pero ¿qué es el aumento de un riesgo permitido? ¿Qué cosa es un riesgo permitido? Es que muchos de nosotros lo hablamos y no sabemos qué es un riesgo permitido. Yo les digo, yo no tengo ni idea de qué es un riesgo permitido. Es que esto de riesgo, es que es un término muy difuso, riesgo permitido. ¿Y cuándo un riesgo no es permitido? Bueno, un riesgo no es permitido cuando está en el Código Penal. Perfecto. Entonces, ¿cómo aumenta un riesgo permitido cuando está en el Código Penal, pero sí todos son no permitidos? Es que es muy difuso. ¿No? Esto ya lo decía incluso el profesor Ramón Ragués cuando estábamos conversando en el seminario doctoral, ¿no? Él dijo algo muy interesante. Dijo, esto de riesgo permitido, riesgo penal, ¿qué cosa es un riesgo penalmente relevante, no? Es que si lo vemos desde ese enfoque, cualquier cosa es penalmente relevante siempre y cuando a nosotros nos parezca valorativo. No, es que no es así. Es que en la imputación objetiva
están estos filtros y además, evidentemente, tenemos que hablar de la propia consideración de la conducta. Y si esto encaja idóneamente o no en el tipo penal. Y decir que podemos aumentar un riesgo permitido, en todo caso lo que estamos diciendo es que siempre vamos a terminar rompiendo una conducta prohibida. Es que es la única forma de poder generar un delito. Y la única manera, desde mi punto de vista, de poder generar un delito aumentando un riesgo permitido, es rompiendo un riesgo prohibido, es que no, y siempre en resultados. Por eso el problema del profesor Roxin es, y claro, ya después lo va variando, lo va mejorando, ¿no? Es que siempre hablaba de resultados. Y eso desde la época finalista, desde Bessel, ¿no? Hasta el día de hoy ha ido superándose. Y ya no hablamos de delitos de resultados. Es más, el día de hoy yo les aconsejo leer al profesor Alcocer Gil, Juan Manuel Alcocer Gil. Él tiene un texto muy, muy interesante que es el texto del derecho penal anticipativo, la nueva expansión del derecho penal. Y en el derecho penal anticipativo estamos hablando de delitos que anticipan lo anticipado, ¿no? Si antes hablamos de un delito de peligro concreto, el día de hoy hablamos de un delito de peligro abstracto y a veces lo tomamos como si fuese cualquier cosa. Doctores, conducir ebrio es un delito. Mucha gente piensa que eso es inconstitucional porque no estoy haciendo daño a nadie, pero es que no se trata el día de hoy de hacer un daño, se trata de generar una conducta penalmente relevante. Esa es la imputación objetiva. Y él decía, ¿qué es una conducta penalmente relevante? Complicadísimo de entender, ¿eh? En todo caso, yo me atrevería a decir que te voy a atribuir un hecho, porque tu conducta, la exteriorización de tu conducta, bajo mi valoración, y es evidentemente una valoración que tiene que ver con datos netamente objetivos. Por eso, no basta con ser penalista puro y duro sustantivo. Es que acá el razonamiento probatorio es importante. Tengo una compañera que está acá, no sé si sigue acá, la vi, Diana Bustamante, creo que sigue. Dianita es mi mejor amiga, la quiero bastante, ¿no? Y es una gran procesalista, ¿no? Y ella siempre suele decir que el proceso penal debe estar siempre enmarcado con la teoría. Y a mí no me cabe duda de que eso es totalmente correcto. Y yo la sigo en todo punto en esa medida. Claro que sí, ¿no? ¿De qué sirve que seamos netamente teóricos si al final no vamos a saber cómo resolver un caso? Y resolver un caso bajo imputación objetiva siempre merece un correcto razonamiento probatorio. Y esto a través de datos objetivos, factores externos, ¿no? Y acá, pues, evidentemente lo demás tiene que tener siempre, ¿no? Una evidencia de un panorama, evidentemente, un punto de vista muy fuerte. Hay que poner una pared, ¿no? Fíjense, si nosotros supiéramos correctamente identificar cuál es la imputación objetiva, ni siquiera necesitaríamos hablar nunca de prohibiciones de regreso ni de principios de confianza. ¿O me equivoco, doctores y doctoras? ¿O me equivoco? Es que la imputación objetiva y el principio de prohibición de regreso, el principio de confianza y las causas de atipicidad, como por ejemplo el acuerdo, como por ejemplo el obrar por un deber o el actuar por un derecho o una ley, que son las causas famosas de atipicidad, más que también están dentro de la prohibición de regreso y el principio de confianza, ¿no? Es que esto ya no tendría que usarse si se utilizara correctamente una imputación objetiva. Esto de conducta neutral, es que esto es imputación objetiva. Y se suele decir que el principio de confianza, el principio de prohibición de regreso son límites de imputación objetiva. Es que no pueden ser límites de imputación objetiva, es que la imputación objetiva ya es un límite de imputación. Y la prohibición de regreso en todo caso no es un límite de la imputación objetiva, es un criterio de la imputación objetiva. O sea, basta nada más verlo de esa manera. En fin, más allá de esas cosas que pueden ser variables, cambiantes, ¿no? La imputación objetiva está en valorar realmente si la conducta, además de encajar, no simplemente un encuadramiento de rompecabezas, valorativamente, o puede crear un riesgo prohibido, o puede aumentar un riesgo permitido, pero es que eso se hace a través de la conducta ex ante, un caso de violación. A ver, fíjense, ¿cómo diferencio yo una tentativa de violación sexual de un delito de tocamientos indebidos? Fíjense, ¿acaso es lo mismo agarrarle a una mujer, ¿no? Bajarle el pantalón y cuando a mí me están
viene la policía, yo me ve bajándole el pantalón en una cama, yo forzándole el brazo, ella ya con el pantalón abajo, es lo mismo que decirle, no, porque eso no solamente tocamientos indebidos, que cuando esté en la calle, un acto de connotación sexual, lo mismo, también deleznable, de tocarle, por ejemplo, las nalgas o el trasero, es que es lo mismo. ¿Los dos son tocamientos indebidos? No es sino que para ustedes, y creo que con buen tino dirían exclusivamente que el primer caso es una tentativa de violación sexual. ¿Y por qué lo diferenciamos? Por imputación objetiva. Porque a pesar de que en el primer caso no ha habido un acceso carnal, claramente que se configura con una conducta valorativa a través de la normativa, que, claro, no hubo una consumación, sí, pero hubo una tentativa. Por el hecho, por la conducta que se le atribuye, porque es un hecho idóneo de acceso carnal, que no se ha consumado. Y el otro es un hecho idóneo de acto de connotación sexual. ¿Cómo diferencio lesiones con consecuencia de muerte de homicidio? Lo mismo, imputación objetiva. Es lo mismo dispararle a alguien en el brazo que dispararle a alguien en el pecho. En el primer caso no muere. En el segundo caso, imagínense que tampoco muere, vive. Claro, pero en el primer caso que le disparo en el brazo, será un delito de lesiones graves con agravantes. Y en el segundo caso que le disparo en el pecho, no me cabe duda de que ustedes dirían, esto no puede ser lesiones. Es un delito de homicidio. ¿Por qué? Porque la zona vital del cuerpo humano es diferente. Pues una zona vital del cuerpo humano es el pecho, el brazo no. Pero fíjense, he disparado, he hecho lo mismo. La conducta ex ante, a través del contexto y su valoración, va a diferenciar evidentemente graves, el día de hoy les digo, graves calificaciones entre tentativas, delitos consumados, o incluso entre delitos dolosos, delitos culposos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya del principio de previsión de regreso, que desde mi punto de vista tiene que ver ahora justamente con este principio de autorresponsabilidad, ¿no? Primer nivel, evaluar los deberes de garante. Segundo nivel, evaluar recién una conducta neutra. Y lo mismo en principio de confianza. Primer nivel, evaluar los deberes de cuidado, que es diferente. Y segundo nivel, evaluar realmente la previsibilidad de esa confianza. Hay que cambia rotundamente el día de hoy el tipo de imputación que tenemos, ¿no? Y yo creo que si el Perú fuera consciente, por lo menos, de tener este tipo de interpretación, muchos inocentes no estarían ni siquiera en prisión preventiva y muchos culpables no estarían procesados por delitos culposos. Y muchos abogados no cederían ante la presión y otros de ellos no dejarían a sus patrocinados ante presiones tampoco, y tampoco los fiscales preferirían el marco de la iluminación y las cámaras, ¿no? Con una correcta imputación objetiva, porque con esta forma de comprender, que yo no entiendo por qué muchos en el Perú no comprenden correctamente esto, los casos se resolverían demasiado, además de correctamente, ¿no? Mucho más rápido, ¿no? En fin, eso sería todo, doctores y doctoras. Para mí ha sido un gustazo, en verdad, estar frente a ustedes, unos 31, yo pensé que íbamos a hacer menos, ¿no? Pero espero que se haya comprendido esto de las diapositivas, como lo sé, que ya me estaba aburriendo, honestamente. Pero yo quedo a su entera disposición, no sé si tienen alguna duda, y gracias por los aplausos. Aplausos para ustedes, aplausos para ustedes. No, muchas gracias, que va, para ustedes, los aplausos son para ustedes, ¿no? Para mí no, es un humilde servidor nada más. No sé, ¿tienen alguna duda? ¿O algún comentario? Doctor, si pudiera preguntarle, entonces, ¿qué tratativa o qué opinión merece de su parte el hecho de hablar de imputación a la víctima en este caso? Es que también es un criterio muy, muy, muy correcto. Bueno, la imputación a la víctima, en realidad, el día de hoy, está más ligada a las causas de justificación, ¿no? Al tipo negativo. Claro, ¿lo dices por Lisette Marzano? No, doctor, sino que en mi ciudad ha habido un caso emblemático hace años y recordé que se hablaba de la imputación a la víctima. Vale, buenas son. Recuerden, siempre que a la víctima, mira, fíjate, esto está mal.
Gerardo, vamos a filosofar. ¿Te parece correcto el término imputación a la víctima? ¿En serio? No, suena muy duro. No, pero ¿qué víctima va a ser si se supone que se le está imputando algo a ella? O sea, ¿por qué es víctima? Es imputación a la gente, la autopuesta en peligro, dice, autopuesta en peligro de la propia víctima. ¿Qué víctima? ¿Qué víctima si ella misma es la que está generando su daño? ¿Por qué sería víctima ella de ella misma? Aunque otro le haga daño porque ella misma se autopuso en peligro. No es víctima. ¿No? Es que esos términos vienen de lo antiguo, ¿no? Es como hablar de las causas de justificación. Esto lo decía, creo que el profesor Percy García Cabero, ¿no? Causa de justificación está mal dicho. ¿Qué cosa vas a justificar? O sea, yo tengo que justificar cuando me defiendo. ¿Por qué es causa de justificación? Claro, el tema está en que él entiende justificación como motivación, como le decía, creo que en algún momento mi amiga Diana, y no, o sea, acá así cambia, ¿no? Acá la justificación tiene que ver con que uno vulnera un bien jurídico de manera justificada, eso sí es diferente, ¿no? Pero claro, en el punto de vista roxiniano, Roxin decía, no hay imputación objetiva cuando hay una autopuesta en peligro de la víctima, ¿no? Pero fíjate que eso que estaba como una suerte de causa de atipicidad, el día de hoy está como una causa de justificación, ¿no? ¿Qué opino de eso? Bueno, pues en realidad es que una persona vulnera un bien jurídico justificadamente porque otro lamentablemente se autopone en peligro. Y siempre, para que haya una autopuesta en peligro, el agente que hace daño debe actuar también o de manera justificada en una situación de supuesto inacción como una fuerza física irresistible, por ejemplo, una situación de atipicidad mejor dicho, otra situación de causa de justificación. Claro, a ver, Gerardo, resulta que tu profe Enrique sufre de depresión, ¿no? Y yo tomo todos los días pastillas, pero un día ya no quiero vivir, ¿no? Y me caigo del puente. Y tú estás manejando a 200 metros y me ves con tu vista de águila a 200 metros, que no es tan lejos, ¿eh? Y dices, oye, ese es mi profe Enrique. Y cuando estás a 100 metros, ves que me caigo, evidentemente no muero, porque si muero ya soy cadáver, es una cosa, ¿no? Pero evidentemente me caigo, ¿no? Estoy así a las justas, ¿no? Y tú dices, oye, Enrique, el lunes 9 de marzo a mí me enseñó, pero no me gusta cómo enseña este tipo. Autopuesta en peligro, yo le pregunté autopuesta en peligro y la verdad es que no, él me explicó, no, ¿sabes qué? Él se autopuso en peligro, estoy a 100 metros, pero en vez de irme a la derecha o a la izquierda, como él ya se cayó y se autopuso en peligro, yo le voy a terminar de arrollar. Es más, como es mi profe, lo voy a ayudar para que pueda terminar con su vida, ¿no? Entonces tú vas, ¡pum!, me atropellas y a ti te procesan y tú dices, no, autopuesta en peligro, la propia víctima, porque mi profesor Enrique ya se había caído. No. ¿Te das cuenta? Sí, me autopuse en peligro en un primer momento, pero en un momento posterior tú podías haber previsto ese peligro. Por tanto, cuando mucha gente dice, Lisette Marzano se estaba poniendo en peligro porque estaba corriendo en la calle, no interesa. ¿Por qué la autopuesta en peligro tiene que venir de la gente que daña por otro supuesto de inacción? Pero como les digo, un supuesto de causa de justificación o lo que sea, pero que no sea imputable al sujeto. Acá sí era imputable. Él se durmió, que es lo que dice la defensa. ¿Dónde está ahí la autopuesta? Claro, es que bajo esa lógica todos nosotros nos ponemos en peligro, ¿no? Lo mismo me decía otra alumna, ¿no? ¿Qué pasaba en el caso, por ejemplo? Este es un caso curiosazo, ¿eh? Pasaba el caso de la avenida Bancay, donde había un señor, hace un año y medio, creo 2 años, que pisó casi como a 5 o 6 personas, los arrolló, ¡fum!, se fue de frente, y él dijo que había sufrido un desmayo. Primero hay que probar realmente si existe o no existe un acto de libering causa, para después ver si es que hay un acto de libering causa, porque realmente si hubiese desmayado, si le era imputable no objetivamente. Por tanto, después veremos si esas lesiones, que ya han generado lesiones y hasta muertes, espero que no recuerdo mucho, ¿no? Bajo la imputación objetiva se le pueden atribuir al sujeto por esa conducta. Claro, no es lo mismo que yo, evidentemente, sabiendo que debo tomar pastillas, ese día no la tomo y conduzco y me da un desmayo, ¿no? A que de la nada me dé un preinfarto que no podía prever. Fíjense cómo cambia la cosa, ¿no?